Técnica de educación y educación para las personas con discapacidad. Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo efectivo, cognitivo y psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantiza la inclusión e integración de estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. El sistema educativo promoverá la detención y atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o inclusión escolar. Los establecimientos educativos están obligados a recibir todas las personas con áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. Muchas gracias, Claudia. Entonces, sí, como podemos ver, dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, también nos habla ya sobre esta parte de inclusión. Y obviamente, como podemos ver aquí, y como hemos estado viendo durante clases anteriores, nos habla sobre personas con necesidades educativas especiales dentro de lo afectivo, de lo cognitivo y de lo psicomotriz, es decir, abarca todo esto de aquí. Y obviamente nos habla de que lo que buscan es sobre todo promover su recuperación y evitar esa exclusión escolar o que se queden también en el camino. Entonces, y obviamente a procurar también algo que aquí nos habla que es importante, entonces nos dice que los establecimientos educativos dice que están obligados a recibir a todas las personas con discapacidades y a crear apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y además de procurar la capacitación del personal docente. Entonces, en clases anteriores también habíamos hablado que algo de lo más importante que nosotros como docentes podemos hacer es justamente esta capacitación, porque llegan diferentes casos de diferentes trastornos, de diferentes discapacidades y muchas veces no podemos ayudarles de la mejor manera porque no tenemos toda la información completa. Y en ocasiones nos llegan casos que son muy complicados y de los cuales tampoco hay mucha información para nosotros poder realmente ayudar de la manera más adecuada. Entonces, dentro de esto nos habla justamente, todas las instituciones están obligadas a recibir a las personas con alguna, con discapacidades o con necesidades educativas especiales, pero además nos habla de capacitación. Y obviamente que nosotros debemos como docentes tener la capacidad de poder hacer las adaptaciones curriculares, las adaptaciones físicas que se adecúen, es decir, que sean las mejores para que los estudiantes, además de estar en el aula, no solamente se trata de que estén en el aula, sino de que ellos también puedan aprender de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que son estas políticas de educación. Vamos a ir avanzando. Ahora, ¿cuáles son los retos y los desafíos dentro de esta implementación? Dentro de nuestras leyes ya podemos ver que sí, que nos habla de inclusión, que nos habla de adaptación a los espacios físicos, que deben haber en todas las instituciones, pues esas adecuaciones para que las personas, los niños con necesidades educativas especiales puedan también acceder y puedan estar ahí, pues nos encontramos con algunos retos y desafíos que a veces nos dificultan un poco esta implementación de estas leyes. Entonces, como primer punto podemos ver los recursos limitados. Vamos a ver que existe en la mayoría de instituciones eh, alguna falta de recursos.
Y esto se da mayormente en las áreas rurales. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un niño con alguna discapacidad motriz, un niño con silla de ruedas, un niño tal vez al que le, le hace falta su parte de la visión y no tenemos los espacios o las adecuaciones físicas necesarias como para que el niño pueda acceder, pues ya comienza desde ahí esta dificultad para poder implementar de manera correcta las políticas de inclusión. Y obviamente, en muchos de los casos, no depende de nosotros como docentes. Obviamente tenemos unas autoridades a las que regirnos, que son los directivos, y los directivos también, pues más arriba, a veces dentro de los GATS o dentro también ya del ministerio, que deberían ser ellos los encargados de poder realizar estas implementaciones, pero que a veces también dificultan mucho esta implementación. El segundo punto que nos desafía mucho dentro de esta implementación es en muchas de las ocasiones la falta de sensibilización. Entonces, dentro de la sensibilización es poder hablar con las comunidades, con la comunidad educativa sobre todo, es decir, tanto con los estudiantes como con los padres de familia, porque ellos también hacen parte de la comunidad educativa, sobre a qué hacemos referencia con respecto a la inclusión. Pero no solamente se trata de decir, bueno, los estudiantes ya están dentro del aula y listo, ya les estamos incluyendo, sino también de tener ese respeto a la diversidad, de saber, ok, tal vez el compañero es diferente, sí, pero yo debo también aprender a respetarlo y también eh, a ayudarle y a incluirle de la mejor manera. Y justamente por eso es que yo les ponía este video al inicio, en donde podemos ver el caso, bueno, sí está en dibujitos, se ve todo ahí como un poco animado, pero dentro de esto nosotros podemos ver cómo María, en medio de todo, está Eta también buscando la manera de incluirle a su compañero, de a pesar de su condición y de su capacidad física, pues de también jugar con él. De bueno, le amarro una cuerdita en su piecito y jugamos fútbol. Yo paso la cuerda y le ayudo a cruzar con su silla y saltamos la cuerda. Entonces, esa es la parte de la sensibilización. Y cuando nosotros logramos tener una comunidad educativa sensibilizada, es decir, que conoce los diferentes situaciones y cómo poder ayudarle, pues obviamente esta implementación se vuelve más fácil porque tanto los padres de familia comienzan a comprender mejor las diferentes situaciones, como los estudiantes también nos ayudan a ayudarle y a entregarle a los estudiantes con necesidades educativas especiales, pues una educación de calidad, una verdadera educación de calidad. Y por último, como uno de los retos también que encontramos dentro de las aulas también es esta falta de capacitación. Entonces, nosotros como docentes, y volvemos a este punto, no podemos ayudarle a un estudiante si realmente no tenemos una capacitación y no tenemos el conocimiento de, ok, por ejemplo, me llega un estudiante por darles un ejemplo, recién pasábamos hace un mes sobre el síndrome de Down, el día de las personas con síndrome de Down. Si yo no conozco cuáles son las dificultades que pueden llegar a tener los niños, las niñas con síndrome de Down, o cómo yo poder ayudarle y qué estrategias puedo utilizar, pues realmente no voy a poder brindarle una educación a estos estudiantes, porque yo necesito primero conocer de qué se trata, saber qué limitaciones o qué estrategias incluso son las más adecuadas para este estudiante. Ahí es donde yo voy a poder darle una verdadera atención y una verdadera educación. No solamente de decir, bueno, en el aula me tocó tener dos niños o tres niños con alguna discapacidad y ya, como ya están aquí dentro del aula, entonces estoy cumpliendo con la ley. No, no se trata solo de eso, sino también de realmente brindarle estrategias y que el niño o la niña también pueda aprender en medio de este proceso.
Ahora, vamos a ver y a repasar también cuáles son algunas de las adaptaciones curriculares y de las estrategias pedagógicas que tenemos. Dentro de esto tenemos las adaptaciones curriculares. Entonces, dentro de las adaptaciones curriculares, nosotros tenemos adaptaciones de tres tipos. Entonces, ustedes ya vieron planificación, ¿verdad? Y dentro de esta planificación, Sí. les deben haber hablado ya sobre cuáles son las adaptaciones curriculares que tenemos, tanto de grado 1, de grado 2 y de grado 3, porque así son las que se las denomina. Y estas adaptaciones curriculares nosotros las vamos implementando dependiendo obviamente de la necesidad educativa especial con la que nos encontramos. Entonces, ¿alguien sabe justamente a qué hace referencia estas adaptaciones curriculares de grado 1, grado 2, grado 3? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Abigail por ahí estaba queriendo participar. Dígame. Listen, no me acuerdo. Bueno, vamos a irlas revisando un poquito. Entonces, dentro de las adaptaciones curriculares, el ministerio como tal nos da 3 grados de adaptaciones curriculares. Las de grado 1 son como adaptaciones un poco leves. Entonces, puede ser, por ejemplo, que tenemos un estudiante que tiene, por ejemplo, y nos dice que tiene trastorno de déficit de atención y que para este niño yo necesito implementar o poner, por ejemplo, visuales en donde nos dice cuál es la rutina que vamos a seguir en el día. Y por ahí debo permitirle a este niño que pueda levantarse, caminar un rato en el aula y volverse a sentar. Esa vendría a ser una adaptación de grado 1, en donde las adaptaciones realmente pueden ser incluso por ejemplo, de grado 1 cuando tenemos un niño que usa unos lentes muy fuertes y que necesita sentarse adelante. Y nos dice, no, pero es un niño muy alto y tal vez les va a tapar a los compañeros, pero eso es una adaptación curricular ya, en donde yo necesito sentarle al niño, por ejemplo, en la primera fila para que él pueda prestarme atención. Y dentro de esto, como les digo, pueden estar incluidas las personas solamente con lentes, por así decirlo. Ahora, tenemos las adaptaciones curriculares de grado 2. Entonces, dentro de las adaptaciones curriculares de grado 2, ya comienzan a haber algunos cambios en las estrategias o incluso en las tareas que yo puedo llegar a ponerle a mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estudiante con dislexia, ¿se acuerdan lo que era la dislexia? En las clases anteriores hemos estado hablando un poquito, pero son niños a los que les cuesta mucho leer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estudiante con esta condición y yo le pongo a realizar un examen escrito en donde además es de lectura y le pongo párrafos muy grandes, el niño realmente no lo va a poder realizar como tal. Entonces yo para ese estudiante voy a tener que buscar otra estrategia de evaluación. Puede ser incluso ponerle una tarea más corta, puede ser incluso que si a los demás compañeros y a todo el aula yo le estoy pidiendo que realice un escrito de una hoja, entonces a este niño no le pido que haga un escrito de una hoja, sino que le pido que haga media hoja, porque sé que su necesidad educativa no le permite completar las tareas tan rápido como a los demás, pero aún así estoy haciendo esa adaptación curricular con él o con ella. También dentro de estas adaptaciones está, por ejemplo, el no tomar las evaluaciones escritas, sino que le tomo evaluaciones orales. Pero obviamente yo tengo una evidencia de su avance. Esas son adaptaciones curriculares de tipo 2. Puedo ir modificando algunas tareas, puedo ir modificando incluso las formas de evaluación. Y dentro de las adaptaciones curriculares, ya de grado 3 es donde incluso se pueden dar ya cambios en cuanto a los temas que le estoy enseñando o que yo espero que el estudiante aprenda, porque tal vez tiene una limitación que es muy grande y que no le va a permitir aprender como a los demás compañeros. Entonces, yo hago esta adaptación curricular y digo, ok, este estudiante, por ejemplo,
Si todos los estudiantes de este año van a tener toda la gramática, ortografía, todo ese tipo de cosas dentro del lenguaje, yo a este estudiante no le exijo tanto y obviamente hago un cambio y digo, ok, mi objetivo con este estudiante, en lugar de que escriba párrafos grandes, de que ya escriba un cuento, de que tenga toda esta imaginación, pues mi objetivo con él, por ejemplo, va a ser que tenga ya una lectura adecuada. Y con eso, pues estaría. Entonces, dentro de las adaptaciones curriculares de grado 3 ya hay un cambio mucho más grande, incluso en los temas y en los contenidos, ¿ok? Pero obviamente estas adaptaciones curriculares yo tengo que ponerlas en mi planificación. Nosotros dentro de las planificaciones que como docentes realizamos, siempre vamos a tener un espacio en la parte de abajo en donde nos dice adaptaciones curriculares. Y ahí es donde yo voy a poner el nombre del estudiante, el grado de adaptación curricular que yo estoy realizando y cuál va a ser la adaptación de acuerdo a las actividades que estoy realizando. Y esas son las estrategias pedagógicas también que nosotros vamos a ir utilizando, ¿listo? ¿Queda claro esto? ¿Les queda alguna duda con respecto a estas adaptaciones curriculares? Millicent, disculpe, acaba de mencionar acerca de las adaptaciones curriculares. Ujú. Dijo nombre, grado del estudiante. ¿Qué más dijo, Licen? Dentro de las adaptaciones curriculares. Entonces yo pongo ahí el nombre del estudiante, el grado de adaptación curricular, no el grado Mm, en el que está. Entonces, el grado, por bien. ejemplo, si estoy haciendo una adaptación curricular, grado 1, grado 2, grado 3, y cuál es la adaptación que yo estoy realizando, como las que yo le mencionaba. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de mi planificación pongo, estoy dándoles, por ejemplo, lenguaje y vamos a realizar toda la escritura de un cuento, pero voy a pedirles a todos los estudiantes que hagan una hoja. Entonces yo sé que a este Claro. estudiante no voy a hacerle hacer una hoja, voy a hacerle hacer la mitad de la hoja, tal vez dos párrafos, y pongo ahí. Entonces, dentro de la actividad, el estudiante va a realizar esto. Listo. Ujú. Si yo estoy haciendo evaluación igual y a este estudiante necesito hacerle no una evaluación oral, perdón, no una evaluación escrita, sino una evaluación oral, también la escribo ahí. Esas son las Ay, adaptaciones curriculares y es nuestro respaldo, es su respaldo como docente de que usted está haciendo estas adaptaciones con este estudiante porque tiene una necesidad educativa especial. ¿Listo? ujú. Listo. Gracias, Liz. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a las adaptaciones curriculares y que, como les digo, obviamente están dentro de nuestro currículo también de educación. Y nosotros ahí tenemos cuáles son estas adaptaciones y cómo las puedo incluso implementar. Y obviamente, en la mayoría de casos, cuando yo ya tengo un niño o una niña con una dificultad, yo voy el especialista incluso ya me va a dar algunas de las recomendaciones o qué grado de adaptación curricular yo debo realizar con él. ¿Listo? O con ella. Ahora, vamos a hablar sobre estrategias pedagógicas. Dentro de las estrategias pedagógicas, nosotros vamos a ver que estas estrategias pedagógicas son justamente implementar diferentes métodos de enseñanza o métodos de enseñanza diferenciados, con usos de recursos tecnológicos, con trabajo colaborativo, con diferentes estrategias que yo utilizo justamente para estos estudiantes que tienen una necesidad educativa especial. Entonces, dentro de esto, yo voy a ver que, bueno, digo, en el aula no tengo solamente este estudiante que tiene necesidades educativas especiales, tengo 20 estudiantes más, tengo 25 estudiantes más. Entonces, ¿cómo implemento estas estrategias pedagógicas? Pues yo voy viendo los diferentes temas y si en ocasiones yo necesito entregarle un material diferente a estos niños o a estas niñas, entonces lo preparo y eso ya es implementar un método de enseñanza diferenciado. Incluso preparar actividades, como yo les decía en las clases anteriores, que sean diseñadas justamente para este estudiante, para esa necesidad que tiene, pero no por eso voy a dejar de lado a mis demás estudiantes, sino que también yo debo buscar la forma de que todos mis estudiantes se sientan incluidos ahí y que además todos puedan participar. Pero yo sé que en ocasiones preparo
actividades que yo sé que son específicamente para trabajar con este estudiante o esta estudiante que tiene alguna necesidad educativa especial. Pero como les digo, en ocasiones sí va a ser, por ejemplo, fácil que yo me siente con mi estudiante, con ese específico que tiene esta necesidad educativa y le ayude o le apoye. Pero si no tengo ese espacio para poder sentarme individualmente o realizar esta actividad individualmente con él, preparo actividades para todos mis estudiantes, pero yo sé que esa actividad estaba dirigida específicamente para mi estudiante que tiene esta necesidad educativa especial. Y así obviamente no dejo descuidado a mis demás estudiantes. Y dentro de esto, obviamente, podemos ir utilizando recursos tecnológicos. Durante sus clases de aquí dentro de la tecnología hemos podido ver, ¿no es cierto? Les han enseñado diferentes estrategias, tanto de material didáctico como del uso de la tecnología, que nos puede ayudar mucho para aportar dentro de nuestras clases regulares con nuestros estudiantes. Y obviamente aquí vuelva a entrar la parte de tener un trabajo colaborativo con los demás estudiantes. Entonces, si yo logro sensibilizar a todos mis estudiantes de cómo actuar frente a la necesidad educativa de ciertos estudiantes o sobre tal vez alguna discapacidad motriz, entonces yo voy a tener una colaboración de todos mis estudiantes para poder ayudarle a este estudiante específico. Y obviamente eso nos libera un poco de carga a nosotros también como docentes, porque ya no, yo ya sé que no solamente tengo que estar pendiente de él, sino que los demás también nos ayudan a estar pendientes de esos estudiantes. Y por último, pues dentro de estas adaptaciones y estrategias tenemos lo que es la atención individualizada. Nosotros como docentes debemos poder brindar una atención personalizada y conocer a nuestros estudiantes también. Cuando nosotros vamos conociendo a nuestros estudiantes, como hablábamos la clase anterior, yo incluso puedo darme cuenta si tengo un estudiante que puede llegar a tener alguna necesidad educativa especial, que tiene una dificultad que yo veo que ya le está comenzando también a delimitar en cierto punto su aprendizaje. Entonces yo comienzo a ver y cuando yo conozco a mis estudiantes, logro tener esa atención personalizada y logro decir, ok, puedo preparar actividades solo para él o para ella, o puedo realizar actividades grupales, o puedo preparar material para él y saber que, bueno, mientras a los demás les pongo a trabajar con el libro, entonces con este niño, con esta niña, yo voy a poder sentarme a realizar las diferentes estrategias e incluso enseñarles a los demás también. Si, por ejemplo, tengo un niño, una niña con alguna discapacidad visual y logro poder enseñarla a leer, por ejemplo, el lenguaje de Braille, no le enseño solamente al niño o a la niña que lo necesita, sino les enseño a todos para que todos también puedan apoyarle y aportarle. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia esta atención individualizada. Ahora, vamos a ver algunas de las conclusiones y los próximos pasos también. Entonces, dentro de estas conclusiones, primero podemos ver que la inclusión en nuestro país, pues, está en un proceso constante y está en evolución también, pero también requiere de un compromiso continuo. Durante los últimos meses se han visto bastantes casos de denuncias de padres de familia tal vez un poco inconformes porque las instituciones educativas no quieren aceptar a estudiantes con necesidades educativas especiales de algún tipo. Cuando estábamos iniciando el año lectivo aquí en Quito, se dio el caso de un niño que tiene autismo y que había sido rechazado ya en varias instituciones educativas. Entonces uno diría, no, bueno, en la ciudad están más preparados, están listos. No, en todo el Ecuador y en todas las circunstancias se dan muchos casos de exclusión, muchos casos de discriminación, en donde muchas instituciones dicen simplemente no, no porque no estamos preparados. Entonces, ahí también el llamado a nosotros como docentes en decir, bueno, si yo tengo y yo sé que voy a tener este estudiante o puedo llegar a tener, necesito capacitarme, necesito conocer estrategias, necesito saber cómo también poder ayudar y cuáles son los diferentes casos incluso con los que me puedo topar.
Y también, pues, saber que dentro de estos próximos pasos se requiere también de mucha inversión, de capacitación e incluso de políticas públicas que sean más claras. Porque sí, dentro de nuestro sistema educativo han buscado y han tratado de implementar diferentes cosas, pero muchas veces en un aula con 25 estudiantes, con 30 estudiantes, con 40 estudiantes, pues al docente también se le dificulta mucho el poder realmente ser inclusivo, porque en el aula no solamente tiene el niño o la niña con alguna necesidad educativa, sino que tiene que ver también a los demás. Y para esto necesitamos de esta capacitación y de saber, bueno, que hay cosas que están en nuestro alcance como docentes y hay cosas que no, pero aún así yo debo buscar la manera de poder dar lo mejor para mis estudiantes y darles realmente una buena educación, una educación de calidad. ¿Listo? Y eso ha sido todo en cuanto a nuestra clase del día de hoy, en cuanto a leyes y políticas. Recuerden que la siguiente clase ustedes ya tienen su evaluación. Entonces, para que se preparen igual, la siguiente semana ya es semana de evaluaciones sobre esta materia. Entonces, para que ustedes puedan revisar las diferentes clases para que puedan rendir la prueba. Y se van a quedar con una pequeña tarea para esta semana. Entonces, la tarea de esta semana va a ser también un trabajo un poco investigativo, ¿listo? Entonces, ya les muestro cuál va a ser la tarea y ya les dejo activado también. Entonces, quiero que realicen un mapa mental sobre los diferentes tipos de adaptaciones curriculares y que agreguen algunas imágenes también. Eso va a ser su tarea de esta semana. Ah, no, perdón. Esa no es la tarea de esta semana. La tarea de esta semana es, ahorita les muestro, vamos a consultar dos artículos dentro de las leyes ecuatorianas que hablen sobre inclusión educativa y quiero que escriban su opinión. Entonces, durante la clase de hoy, nosotros vimos uno de los artículos que está dentro de la Constitución, uno de los artículos que está dentro de la Ley de Inclusión y uno de los artículos que está dentro de la LOEI. Quiero que ustedes igual consulten dos artículos que estén dentro de las leyes ecuatorianas que hablen sobre inclusión educativa y pues ahí escriban su opinión. Esa es su tarea de esta semana. ¿Listo? Solo dos artículos. Copiamos, pegamos el artículo y escriben su opinión sobre ese artículo. Y con eso estaríamos listos y nos vemos la siguiente semana. Y como les decía, la siguiente semana ustedes ya tienen la evaluación, entonces que se preparen para la evaluación y que además recuerden que para poder rendir las evaluaciones deben estar al día en los pagos. ¿Listo? Eso nada más, chicos.